En la fastuosa cocina de la mansión, la voz de la madrastra resonó con la dureza de un látigo. Señalaba con furia a la pequeña, forzándola a bajar la mirada. Pero, en un instante, algo se transformó. El chófer, con su uniforme impecable y un gesto resuelto, se interpuso entre ambas, protegiendo a la niña con una determinación insospechada. La tensión suspendió el aire en un silencio pesado, y lo que estaba a punto de desvelarse no solo pondría en tela de juicio la lealtad, sino también el verdadero significado de la justicia en el seno de esa familia. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una elegante mansión del aristocrático barrio de Salamanca, una niña de solo 9 años restregaba el suelo con un trapo raído. Mientras afuera, Madrid se engalanaba para las fiestas de San Isidro. La risa de los vecinos en plena celebración contrastaba brutalmente con el gélido silencio dentro de la mansión, un cruel presagio de la injusticia que Lucía padecía cada día. Lucía se arrodillaba sobre el mármol reluciente, con las rodillas doloridas y las manos agrietadas por el agua jabonosa. Su uniforme escolar, ya demasiado corto para su edad, se adhería a su piel húmeda. El cabello castaño, recogido deprisa con una cinta gastada, se escapaba en mechones rebeldes que le caían sobre la frente sudorosa. Su menuda figura parecía aún más frágil en aquel inmenso salón, donde cada mueble relucía bajo el fulgor de una lámpara de araña. Pero ella, encorvada en el suelo, parecía condenada a ser invisible. Carmen, su madrastra, caminaba de un lado a otro con el móvil en la mano. Vestía ropa elegante, ajustada, y dejaba tras de sí un aroma intenso de perfume caro. Su voz, cortante y seca, rompía de vez en cuando el silencio. Más deprisa, Lucía, que esto parece un establo, bramó sin siquiera dignarse a mirarla. La niña apretó el trapo contra el suelo con obediencia, sin atreverse a protestar. Cada movimiento era pesado, no solo por el cansancio, sino por el miedo. Sabía que cualquier respuesta podía costarle la cena. Como tantas veces antes, el teléfono sonó. Carmen transformó su rostro en un instante, volviendo su tono meloso y amable. Alejandro, cariño, todo está perfecto aquí. Sí, Lucía come muy bien, incluso me ayuda en la cocina. No te preocupes por nada. Tú concéntrate en tus negocios. Lucía escuchaba cada palabra mientras fregaba el suelo, sintiendo como un nudo le apretaba la garganta. La noche anterior había cenado apenas un trozo de pan duro con leche aguada porque no terminó las tareas a tiempo. Quiso gritar que todo era mentira, pero se quedó en silencio con la certeza de que nadie la escucharía. Alejandro Herrera, su padre, estaba en Barcelona cerrando contratos con empresarios catalanes. Hombre de éxito, acostumbrado a hoteles de lujo y cenas interminables, había delegado el cuidado de su hija en Carmen. Pensaba ingenuamente que, con ella al mando, Lucía estaría a salvo. Aquella confianza ciega lo mantenía tranquilo en sus viajes, pero al mismo tiempo lo alejaba del sufrimiento real de la niña. Al terminar de enjuagar el trapo, Lucía se permitió un respiro junto a la ventana del pasillo. Afuera, Madrid rebosaba vida. Mantones de Manila colgaban de los balcones. Claveles rojos adornaban los puestos y el aroma de barquillos y rosquillas recién hechos se mezclaba con el bullicio de los niños que corrían con globos. Lucía apoyó la frente en el cristal frío, deseando estar allí, aunque solo fuese por un instante. La ilusión se desvaneció con la voz de Carmen. Si no acabas antes de la cena, no cenas tú, le dijo al pasar. Como una sentencia inevitable, Lucía regresó al suelo con las lágrimas contenidas, apretó los labios y frotó con más fuerza, como si pudiera borrar con aquel gesto la tristeza que le consumía. En la casa reinaba un silencio pesado, apenas interrumpido por los pasos de Carmen y el lejano murmullo de la ciudad que celebraba. No sabía que desde el pasillo alguien más la observaba con atención. Unos ojos cansados, acostumbrados a guardar silencio, seguían cada movimiento suyo, como esperando el momento justo para intervenir. Lucía aprieta los labios y sigue fregando, sin saber que alguien más la observa desde el pasillo. Al día siguiente, el garaje de la mansión se convirtió en un refugio inesperado para Lucía. El espacio olía a gasolina y metal, mezclado con el perfume ligero de las flores de mayo que vendían en la esquina cercana. Los primeros rayos de sol se filtraban por una rendija, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire.
Don Ernesto, ataviado con su mono de trabajo azul y las mangas de la camisa remangadas, revisaba el motor del coche negro que llevaba más de 2 décadas al servicio de la familia Herrera. Lucía apareció arrastrando un cubo lleno de agua. El asa de metal le mordía los dedos y las gotas caían sobre el suelo frío, dejando huellas de su esfuerzo. Su vestido, demasiado corto para su edad, estaba húmedo en la parte baja y sus zapatos gastados se hundían en los charcos. Intentaba no hacer ruido, pero cada paso parecía un recordatorio de la carga que llevaba encima. Ernesto levantó la cabeza y la observó en silencio. Había visto a esa niña crecer desde bebé, aunque siempre a la distancia. Nunca había intervenido en los asuntos familiares, consciente de su lugar como chofer y trabajador. Sin embargo, aquella mañana notó en los ojos de Lucía un cansancio distinto, un cansancio que no correspondía a una niña de 9 años. Se acercó despacio, sacó un paquete de su chaqueta y lo extendió hacia ella. «Ten», le dijo con voz apenas perceptible. Lucía lo miró con recelo. Dentro del papel de estraza, aún tibio, se escondía un churro recién comprado en la Puerta del Sol de camino al trabajo. El aroma dulce se mezclaba con el aire pesado del garaje. «Gracias, don Ernesto», balbuceó. «Pero si me ve Carmen». «Come, pequeña». «Nadie debería trabajar con el estómago vacío», replicó él con una firmeza que sonaba paternal. Lucía dudó, pero el hambre venció al miedo. Le dio un mordisco tímido y enseguida el azúcar crujió entre sus dientes. Una sonrisa breve, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Ernesto, que pocas veces mostraba emociones, sintió un nudo en la garganta. Sacó un pañuelo arrugado de su bolsillo y se lo ofreció. «Echo de menos a mamá», susurró Lucía, como si las palabras se escaparan sin querer. «Papá ya casi no me mira». Ernesto se quedó inmóvil. Las llaves en su mano dejaron de moverse y por un instante pareció regresar en el tiempo a su propio pasado. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña, sus rodillas crujiendo por los años de trabajo. «No estás sola, Lucía. Quizás no pueda cambiarlo todo, pero mientras yo esté aquí, nadie te hará daño». La niña rompió a llorar en silencio, escondiendo el rostro contra sus rodillas. Ernesto posó su mano sobre su cabello, acariciándolo despacio, como un abuelo que intenta reparar años de abandono con un simple gesto. En sus ojos cansados brillaba una promesa: ya no permitiría más injusticias. Arriba, en el segundo piso, una cortina se movió discretamente. Carmen observaba desde la ventana. Su rostro mostraba una sonrisa helada, satisfecha de haber descubierto un vínculo que no toleraba. No soportaba la idea de que Lucía encontrara consuelo en alguien, mucho menos en un empleado de la casa. Bajó la cortina con un tirón seco y se alejó, planeando cómo cortar de raíz aquella complicidad. Mientras tanto, el garaje se llenó de pequeños sonidos cotidianos, el tic-tac de un reloj colgado en la pared, el goteo de agua del cubo y el lejano repique de las campanas de la iglesia. Lucía, con los ojos aún húmedos, se permitió sonreír tímidamente al terminar el churro. Era la primera vez en semanas que sentía calor en el corazón. Ernesto volvió a su trabajo, pero con la certeza de que algo había cambiado. Aquella niña tan frágil había recordado lo que significaba la dignidad y la inocencia. Y en silencio, se juró que pasara lo que pasara, ya no callaría más. Desde la ventana del piso superior, Carmen los observa con una sonrisa helada. La casa se vestía de lujo aquella tarde. Carmen había ordenado encender todas las lámparas del salón principal, lustrar los suelos hasta que brillaran como espejos y llenar los jarrones con flores frescas. Los cuadros antiguos parecían más solemnes que nunca, y en una vitrina relucía hasta esa mañana el abanico de porcelana heredado de generaciones pasadas, orgullo de la familia Herrera. Afuera, Madrid seguía bañada por la luz dorada del atardecer. En las plazas sonaban guitarras callejeras, los balcones lucían mantones coloridos y el bullicio de la ciudad contrastaba con la calma forzada del interior de la mansión. Lucía, con un vestido demasiado grande que casi le arrastraba por el suelo, cargaba una bandeja de copas de cristal. Caminaba despacio, temiendo tropezar. El peso de la bandeja la hacía inclinarse y cada paso era un suplicio. Carmen la vigilaba de cerca con los ojos entrecerrados, fingiendo una sonrisa cuando los invitados estaban cerca. «Más cuidado, niña, no arruines la velada»,
le susurró entre dientes con tono venenoso. Lucía obedeció en silencio, apoyando la bandeja sobre la mesa baja del salón. Su respiración estaba agitada y sus manos temblaban, pero se esforzó en mantenerse firme. Alejandro había regresado esa misma tarde de un viaje de negocios en Sevilla. Llegó con gesto cansado, aún con el maletín en la mano, y fue recibido por Carmen con besos exagerados. Él sonrió mecánicamente, sin advertir la tensión que se escondía tras las paredes de su casa. Durante unos minutos, todo pareció transcurrir con normalidad. Los invitados hablaban de negocios, de las fiestas de San Isidro que pronto comenzarían, de corridas de toros y verbenas en la pradera. Carmen se movía entre ellos como anfitriona perfecta mientras Lucía recogía platos y servilletas, invisible para casi todos. Ernesto, en cambio, se mantenía cerca de la puerta, atento, observando con recelo los gestos de Carmen. Había algo en la mirada de la mujer que no le gustaba. De repente, un grito teatral rompió la tensa calma. «¡El abanico!». «¿Dónde está el abanico?», exclamó Carmen llevándose las manos al pecho. Todos se giraron hacia la vitrina. El objeto que siempre había estado allí no se veía. Carmen fingió sorpresa y angustia, pero sus ojos brillaban con una chispa de triunfo. «¡No puede ser!». Era lo más valioso de la familia de Alejandro. «¡Y ha desaparecido!». Alejandro frunció el entrecejo. «¿Cómo que ha desaparecido?». «Seguro fue ella», sentenció Carmen, señalando a Lucía con un dedo acusador. «Siempre desobediente, siempre husmeando donde no debe». Lucía abrió los ojos de par en par. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. «Yo no he tocado nada, papá». «Te lo juro», murmuró con voz quebrada. Los invitados se removieron incómodos, murmurando entre ellos. Algunos intentaron calmar la situación, pero Carmen insistía, su voz elevándose como un látigo. «Ella fue. Siempre ha sido un problema. ¿Qué más pruebas necesitas?». Alejandro miró a su hija con confusión. Durante un instante, la duda se instaló en sus ojos. Quería creer en ella, pero las palabras de su esposa sonaban firmes, llenas de autoridad. Lucía dio un paso atrás, temblando como un pajarillo acorralado. Desde la puerta, Ernesto apretó el puño con fuerza. Había soportado demasiado. Había callado demasiado. Sabía que Carmen mentía porque él mismo la había visto esa mañana abrir el armario de su dormitorio y guardar algo en su interior. La sangre le hervía, pero esperó con los labios apretados el momento adecuado para hablar. El salón entero se quedó en silencio. Alejandro se acercó a Lucía, mirándola fijamente, con el abanico invisible pesando entre ellos como una prueba de fuego. Su respiración se entrecortó. La de su hija también. Lucía apretó las manos contra su vestido, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Ernesto, en la puerta, cerró el puño con más fuerza, decidido a intervenir, aunque eso le costara todo. Alejandro mira fijamente a su hija dudando, mientras Ernesto aprieta el puño, listo para hablar. En el salón principal se podía escuchar hasta el crujido de la madera bajo los pies de Alejandro. La tensión era tan densa que el aire parecía no circular. Lucía, con los ojos enrojecidos, se encogía en un rincón, intentando convencerse de que todo era una pesadilla. Carmen mantenía la compostura de una actriz consumada, las manos en el pecho, los labios temblando como si estuviera herida de muerte por la desaparición del abanico. Pero detrás de esa máscara había una sonrisa invisible, la satisfacción de ver a la niña acorralada. Don Ernesto, de pie cerca de la puerta, se removía inquieto. No era hombre de palabras, acostumbrado a callar y obedecer, pero aquella escena se le clavaba como una espina. Durante años había trabajado en esa casa, viendo injusticias menores, pero ahora todo había ido demasiado lejos. Miró a Lucía, temblorosa, y de pronto recordó a su propia hija cuando de pequeña lloraba por algo que no había hecho. La memoria le golpeó fuerte y en ese instante supo que no podía seguir en silencio. «Basta, don Alejandro», pronunció con voz grave, interrumpiendo el flujo de palabras de Carmen. El eco de sus palabras resonó en el salón. Alejandro se giró sorprendido. Pocas veces Ernesto hablaba con tanta autoridad. Carmen lo miró con desdén. «¿Y tú qué sabes, viejo chofer?».
Ocúpate de tus llaves y tus ruedas, no de lo que pasa en mi casa. Con el debido respeto, señora, replicó Ernesto sin elevar la voz. Yo vi quien guardó el abanico. No fue la niña. Un murmullo recorrió a los invitados. Alejandro abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Ernesto? Digo la pura verdad, señor. Vi a doña Carmen abrir el armario de su dormitorio y ocultar allí el abanico esta misma mañana. El rostro de Carmen palideció un instante, pero enseguida recuperó su máscara. Mentira. ¿Vais a creer a un criado viejo antes que a vuestra esposa? ¡Qué ofensa más grande! Alejandro titubeó, miró a su hija, que lo observaba con el corazón en la garganta, esperando un gesto. Luego miró a Ernesto, que lo sostenía con una mirada firme, sin rastro de duda. Abrimos el armario, dijo finalmente Alejandro con voz baja, pero cargada de tensión. Carmen retrocedió un paso. Eso es una falta de respeto. No puedes pedirme eso. Abramos el armario, repitió él, esta vez con más firmeza. Los presentes contuvieron el aliento. Ernesto caminó junto a Alejandro hasta el pasillo. Carmen, presionada por las miradas, tuvo que seguirlos. Al llegar a la habitación, Alejandro extendió la mano. Las llaves, Carmen. La mujer vaciló, fingió buscar en su bolso y finalmente entregó un pequeño manojo de llaves. Alejandro abrió el armario. El silencio fue absoluto hasta que en el fondo de una estantería brilló el abanico de porcelana, intacto, hermoso, con los colores que habían pasado de generación en generación. Lucía, que había seguido a lo lejos, se llevó las manos a la boca. Una lágrima le rodó por la mejilla, mezcla de alivio y miedo. Alejandro se quedó petrificado, con el abanico entre las manos. Su mirada se desplazó lentamente hacia Carmen. Ella intentó hablar, balbuceó excusas, dijo que quizás la niña lo había escondido allí jugando, que no recordaba nada, pero la voz ya no le sonaba convincente ni siquiera a ella misma. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, incómodos por el espectáculo. Ernesto, sin apartar la vista de Alejandro, dio un paso al frente. En esta casa he presenciado de todo, declaró. Pero jamás permitiré que una niña inocente cargue con una culpa que no le pertenece. La frase cayó como un golpe de martillo. Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Miró de nuevo a su hija frágil, con los ojos aún húmedos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había fallado como padre. Alejandro exige a Carmen abrir el armario. El abanico aparece allí. Lucía mira a su padre con ojos húmedos, preguntándose en silencio, ¿ahora sí me vas a creer? El abanico descansaba sobre la mesa como un testigo incómodo, iluminado por la lámpara de araña. Ninguno de los presentes parecía atreverse a respirar. Alejandro se quedó de pie con las manos apoyadas en la superficie, como si necesitara sostenerse para no caer. Había viajado cientos de kilómetros en busca de contratos y acuerdos, pero ahora, frente a aquel objeto frágil de porcelana, sentía que todo su mundo se tambaleaba. Carmen intentó recuperar el control. Alejandro, tienes que entender. Quizá fue un error. Quizá alguien más lo puso allí sin que yo me diera cuenta. Un error, repitió él con incredulidad. ¿Cómo puede aparecer en tu armario por error? Los invitados intercambiaban miradas incómodas y algunos comenzaron a retirarse discretamente del salón, murmurando excusas. Nadie quería estar presente en aquel escándalo. Ernesto permanecía de pie, firme, como una estatua. Había cumplido con su deber, pero sabía que el peso de la decisión final recaía en Alejandro. Lucía, sentada en el borde de una silla, tenía las manos apretadas sobre el regazo. Miraba a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Cada segundo de silencio era un martirio. Cada mirada suya hacia Carmen, una tortura. Alejandro caminó lentamente hacia su esposa. Su voz salió quebrada, cargada de dolor. ¿Cómo pudiste? Durante meses confié en ti. Dejé a mi hija en tus manos pensando que estarías cuidando de ella. Y así me pagas. No exageres, gritó Carmen perdiendo la máscara. Esa niña siempre ha sido un estorbo. Yo solo intentaba poner orden en esta casa. Tú nunca estabas.
Alguien tenía que hacerlo. Esas palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Alejandro. De pronto comprendió la magnitud de su ceguera. Había trabajado día y noche para asegurar un futuro, pero había descuidado lo único que realmente importaba, su hija. Ernesto, con voz serena, intervino: la familia se divide cuando se olvida la verdad. No hay fortuna que compense el daño de la injusticia. Alejandro cerró los ojos. Podía escuchar aún el eco de la ciudad. Una tuna universitaria cantaba en la calle, guitarras y bandurrias que entonaban canciones de amor y de amistad. La música, alegre y lejana, contrastaba con la tristeza que pesaba en el salón. Abrió los ojos y se giró hacia Lucía. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y susurró con voz temblorosa: perdóname, hija. Perdóname por no haberte protegido antes. Lucía se quedó inmóvil un instante, sorprendida. Luego, como si una barrera invisible se rompiera, se lanzó a abrazar a su padre con todas sus fuerzas. Las lágrimas de ambos se mezclaron y el salón entero se llenó de una emoción que nadie pudo ignorar. Carmen dio un paso atrás con el rostro desencajado. Sus ojos se oscurecieron, incapaces de aceptar aquella derrota. Esto no acaba aquí, dijo con voz baja, pero cargada de veneno. No voy a permitir que una mocosa y un chófer arruinen lo que me pertenece. Alejandro se levantó y la miró con firmeza. Por primera vez, sus palabras fueron un muro. Basta, Carmen. Ya no tienes poder en esta casa. Ella lo observó con furia contenida, como un animal acorralado, y se marchó del salón dando un portazo. La vibración de la puerta al cerrarse hizo temblar los cristales de las ventanas. El silencio posterior fue profundo. Ernesto se acercó despacio, posó una mano en el hombro de Alejandro y asintió sin necesidad de palabras. Había sido un camino duro, pero por fin se había dado el paso correcto. El abanico seguía sobre la mesa, brillante bajo la luz, convertido ahora en símbolo de una mentira rota y de una verdad recuperada. Afuera, la tuna continuaba su canto, recordando que Madrid, con toda su vida y su bullicio, seguía adelante, pero dentro de aquella casa algo había cambiado para siempre. Un padre había vuelto a encontrar a su hija. Carmen, con la cara desencajada, promete vengarse: esto no acaba aquí. La mañana siguiente amaneció distinta en la mansión. La luz de primavera entraba por los ventanales del comedor y se deslizaba sobre la mesa principal, que nunca antes había parecido tan acogedora. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se sentó junto a su padre para desayunar. El aroma del pan tostado y del café recién hecho llenaba el aire. Sobre su plato había un vaso de leche tibia y una porción generosa de churros que Ernesto había traído temprano, envueltos aún en papel de estraza. Alejandro, con gesto renovado, cortaba una rebanada de pan mientras observaba a su hija. Había dormido poco, atormentado por la conciencia de todo lo ocurrido, pero aquella mañana se había levantado con una decisión clara: nada volvería a ser como antes. Miró a Lucía y con voz firme pero suave declaró: desde hoy, nadie volverá a tratarte de manera injusta. Esta casa será tu refugio, no tu castigo. Lucía levantó la mirada y sus ojos se iluminaron con un destello tímido de esperanza. Ernesto, sentado discretamente a un lado, sonrió satisfecho. En silencio dio un sorbo a su café, feliz de ver a la niña comer sin miedo. Carmen entró de repente con el rostro pálido y los labios tensos. Llevaba la ropa arrugada, como si la noche entera hubiera estado tramando su próximo movimiento. Se plantó frente a la mesa e intentó recuperar autoridad. Alejandro, no puedes dejar que esta niña dicte las reglas. No después de todo lo que hemos construido juntos. Alejandro la interrumpió con calma, pero con firmeza. Lo que se construye sobre mentiras no merece ser defendido. He sido ciego demasiado tiempo, Carmen. Hoy elijo a mi hija. El golpe de aquellas palabras resonó más fuerte que cualquier grito. Carmen tembló como si la alfombra bajo sus pies se desmoronara. Intentó replicar, pero su voz se quebró. Alejandro se levantó, la miró directamente y añadió: si no eres capaz de respetar a Lucía, no hay lugar para ti aquí. La mujer apretó los labios, recogió su bolso con un gesto brusco y salió del comedor, dejando tras de sí un silencio cargado de liberación. Lucía respiró hondo,
como si por fin se quitara un peso invisible de encima. Se giró hacia Ernesto, que le guiñó un ojo con complicidad. Terminaron el desayuno juntos, sin prisas, disfrutando de una paz que hasta ese momento parecía imposible. Más tarde, Ernesto llevó a Lucía al colegio en el viejo coche negro. Ella, desde el asiento trasero, observaba las calles llenas de carteles festivos, los balcones adornados con mantones de Manila y los vendedores que ofrecían claveles rojos en cada esquina. Madrid se preparaba para la procesión de San Isidro y el bullicio de la ciudad parecía un himno a la esperanza. Al llegar, Lucía dudó un instante antes de bajar. Miró a Ernesto, tomó su mano con fuerza y susurró: «Gracias por creer en mí». El hombre sintió que las palabras le atravesaban el alma. Asintió en silencio, sabiendo que había hecho lo correcto. Alejandro, que los había acompañado hasta la puerta del colegio, observó aquella escena con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se prometió en silencio que nunca más dejaría a su hija sola. La procesión de San Isidro avanzaba por las calles con música, risas y campanas. Y mientras la ciudad celebraba, en el corazón de la familia Herrera comenzaba una nueva etapa, construida no sobre apariencias, sino sobre verdad, justicia y amor verdadero. Alejandro, al verlas juntos, promete en silencio que jamás volverá a fallar como padre. La imagen de Lucía sonriendo junto a su padre, después de tantas lágrimas contenidas, queda grabada como el último suspiro de esta historia. No se trata solo de un final feliz en apariencia, sino del comienzo de una vida nueva en la que la verdad por fin encontró espacio. Y quizás, queridos oyentes, en algún rincón de vuestra memoria también aparezca esa pregunta sencilla: ¿qué significa de verdad proteger a los nuestros? Si esta historia os ha conmovido, dejad un 1 en los comentarios. Si pensáis que podría contarse de otra forma o sentís que algo faltó, escribid un 0, porque más allá del lujo de una mansión en Salamanca, de los contratos en Sevilla o de los viajes interminables, lo que realmente sostuvo el corazón de esta familia fue un gesto pequeño, el de un chofer humilde que decidió no callar y el de un padre que tuvo el valor de pedir perdón a su hija. La vida nos enseña una y otra vez que el amor y la bondad pueden derribar las murallas más duras. La lección está ahí. No es la sangre ni la fortuna lo que nos constituye como familia, sino la decisión diaria de cuidarnos mutuamente. Y esa decisión, cuando se abraza con sinceridad, tiene el poder de transformar destinos. Quizás alguno de vosotros recuerde un momento en que también os equivocasteis, en que la rutina, el trabajo o el orgullo os cegaron frente a lo esencial. Todos hemos sentido ese peso, pero siempre existe la posibilidad de rectificar. Como Alejandro, podemos reconocer los errores y abrir los brazos a quienes esperan nuestra protección. Como Ernesto, podemos tender la mano incluso cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer. Al final, basta con un gesto sincero para iluminar la oscuridad. El corazón de esta historia late en una certeza sencilla: la bondad no es un lujo, es una necesidad. Todos merecemos amor, todos merecemos un hogar. Y como una lámpara que se enciende en la ventana durante la noche, incluso la más pequeña chispa de cariño puede guiarnos en los caminos más oscuros de la vida. Esa luz, aunque humilde, nunca se apaga mientras haya alguien dispuesto a encenderla para los demás. Os invito, amigos, a deteneros un instante y pensar en vuestra propia vida. ¿A quién debéis una palabra de perdón? ¿A quién podéis regalar un gesto de apoyo, aunque sea pequeño? No dejéis pasar la oportunidad, porque a veces la felicidad no llega con grandes acontecimientos, sino con esos detalles que parecen insignificantes y, sin embargo, cambian todo. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, compartidla con alguien a quien queráis. Quizá le recuerde que no está solo. Y si sentís que merece un espacio más en vuestra vida, os animo a uniros a este rincón donde contamos relatos que nos conectan y nos devuelven la esperanza. Al final, todos buscamos lo mismo: un hogar donde la verdad, la justicia y el amor nos abracen sin condiciones.